Dios los bendiga. Si le podemos dar un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hermanos y hermanos, bienvenidos todos ustedes a la casa del Señor. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos tengan, me dicen amén, por favor. Hoy voy a predicar bajo el tema ser sabios para orar. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3, Primera de Reyes, versículo 3 hasta el versículo 5. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Tome asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano querido, ¿sabía usted que la sabiduría, por no decir es la mejor, es una de las bendiciones más importantes que el creyente pueda tener? Proverbios 3, quiero que abra su Biblia, por favor. Proverbios 3, del versículo 13 en adelante, dice: bienaventurado, dichoso el hombre que haya la sabiduría. Si dice dichoso el hombre que haya la sabiduría, porque hay que buscarla. Porque para tener sabiduría hay que buscarla. Dichoso aquel hombre que la encuentra. Dichoso aquel hombre que la haya. Amén. Pero para eso hay que buscarla. Y que obtiene la inteligencia. Porque dice el versículo 14: porque su ganancia, es decir, siendo sabio, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Bendito sea el nombre del Señor. Que es lo que nos dice Dios, que es mucho mejor tener sabiduría que tener todo lo material. A su nombre sea la gloria. Por eso la palabra nos enseña, hermano: busca el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Ahora bien, salta una pregunta: ¿por qué
Amén. Se lo voy a poner así. Usted puede conocer mucha Biblia, pero si no la pone en práctica, usted no es sabio. Así de simple. Por eso la Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado. Hay muchos que son teólogos, hay muchos que conocen la palabra, pero no la ponen en práctica. Y como no la ponen en práctica, no me diga que son sabios. Porque el sabio es el que pone en práctica el conocimiento. A su nombre sea la gloria. Amén o no amén. Muchos están llenos de conocimiento intelectual, mas no de sabiduría. La sabiduría entra a mi vida cuando practico lo que yo sé. Amén o no amén. Cuando usted practica lo que sabe y lo practica de la manera como Dios manda, usted es un hombre o una mujer sabia. Muchos conocen de la Biblia. Hoy por hoy vemos que mucha gente conoce de la Biblia, pero no viven lo que dice ahí en la Biblia. ¿Serán aquellas personas sabias? No, hermano, no me diga que son sabios. Y déjeme decirle un poquito más profundo. En la psicología, las personas que tienen un doble ánimo, ¿sabe cómo se lo llama? Mente dividida. Y la mente dividida es lo que se llama esquizofrenia. Que hacen una cosa en un lugar y hacen otra cosa en otro lugar y otra cosa en otra. Personas de doble o de triple ánimo. Eso se llama esquizofrenia. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. Una cara en la iglesia, una cara en la casa, una cara en el trabajo. No, Dios quiere que usted sea como Él manda. Aquí, afuera y en todo lugar, como usted debe de ser. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. No inconstante. Santiago capítulo 1 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona dividida no es igual en todos lados. Pone una cara de santurrón en la iglesia y cuando llega a la casa está peleando como perro y gato con todo el mundo. Esa persona es una persona de doble ánimo. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ante los amigos una cara, ante la familia otra. Dios quiere que seamos de un solo pensamiento. Y si no lo eres, hermano, entonces tú no eres sabio. Porque el hombre sabio es de un solo pensamiento. No vive cambiándose. El que no tiene un solo pensamiento no tiene sabiduría. Hermanos amados, tenemos que pedirle a Dios de que Dios derrame en nosotros sabiduría. Hermanos amados, hay áreas en nuestra vida que necesitamos nosotros que Dios nos dé de su sabiduría para poder caminar bien en esas áreas. Dice la palabra: el que se crea firme, que está firme en algo, cuidado que no caiga. Nosotros tenemos cada día que perfeccionarnos en el Señor. ¿Quién nos da la sabiduría? ¿Quién nos da a nosotros la sabiduría? Aquí está, hermano. Aquí está la sabiduría. Aquí está la sabiduría, hermano. Dios nos da la sabiduría. La sabiduría está ahí en la palabra de Dios. Alabado sea Dios. A través del Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí usted adquiere sabiduría. Por eso, hermano amado, lo he dicho no una vez, sino un sinnúmero de veces. Memorice palabra de Dios en su corazón, para que cuando vengan los momentos difíciles, usted pueda ser sabio en esos momentos difíciles. Pero si usted no tiene palabra de Dios, ¿cómo va a ser sabio pues en los tiempos difíciles? Cuando tenga que tomar decisiones, ¿cómo va a saber qué hacer si no está atesorada la palabra de Dios en su corazón? A su nombre sea la gloria.
Un científico inventó la cura de X enfermedad, que es un hombre sabio. Eso llama el mundo. Hay otros que le dan hasta premio Nobel porque dicen que es un hombre sabio. Sabio en cuestión de conocimiento, pero en cuestión de manejo en su vida diaria puede ser muy ignorante. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, porque la sabiduría de Dios te enseña a ti a caminar en todas las circunstancias de tu vida. Lo que el hombre puede hacer afuera sin Dios es llenarse de conocimiento, pero el principio de toda la sabiduría es temerle a Dios. Un hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos es un hombre sabio. A su nombre sea la gloria. Amén o amén, hermano. La sabiduría de Dios es la capacidad de poder vivir de una manera correcta. Ejemplo, ¿cómo criar a tus hijos? Eso es ser sabio. Esa es la sabiduría. ¿Y quién te enseña a criar a tus hijos de la mejor manera? Si no es Dios. No es el hombre, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, es Dios. Dios es quien te enseña cómo enseñarle a tus hijos a caminar de la manera correcta. E instruye al niño en su camino para que cuando esté viejo nunca se aparte de él. Pero si no hay palabra de Dios en mí, ¿cómo yo le puedo enseñar a mis hijos? Amén, hermano. El principio entonces está en Dios, una manera correcta de cómo resolver los problemas con la familia. Si yo no sé que Dios es amor, si no leo la palabra y me instruyo que Dios manda que nos perdonemos, que nos amemos, ¿cómo voy a perdonar a mi esposa? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo? ¿Cómo voy a perdonar a mi amigo? ¿Cómo? Pues si no hay palabra dentro de mí, no hay temor a esta capacidad. La Biblia lo llama sabiduría. Y hay mucha gente, como lo dije, con mucho conocimiento, pero no saben cómo vivir la vida aquí en la tierra. Su nombre sea la gloria. La persona sabia sabe lo que es bueno y sabe también lo que es malo. La persona sabia es responsable de su conducta, sabe actuar en las diferentes circunstancias, sabe cómo vestirse en diferentes lugares, sabe cómo hablar en diferentes lugares. Es una persona sabia, porque de la manera como yo hablo con mi hermana, de pronto no es la manera como yo tengo que hablar con mi hermana, y de la manera que hablo con las dos quizás no con las de allá. Entonces, cuando uno es sabio, sabe cómo hablar, sabe cómo actuar alabándose el nombre de Jesús, sabe cómo administrar su dinero, sabe cómo administrar su casa, sabe cómo hacer las cosas, cómo administrar una empresa, sabe cómo administrar la iglesia. Un hombre sabio sabe cómo gobernar una nación. Un hombre sabio sabe cómo ministrar. Hoy por hoy, la mayoría de los presidentes, un 80% de los presidentes a nivel mundial, no son sabios. Tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Hablando de la sabiduría de Dios, porque si fueran sabios, no quisieran ellos el poder para ellos, sino que sabrían ellos que la palabra gobernar significa servir. Inclusive dentro de la iglesia. Inclusive dentro de la iglesia, hermano. El que sabe liderar es el que sabe servir. Porque muchos hoy no les gusta servir. Pero el que es sabio sabe que si Dios lo llama a gobernar, no es para adquirir poder, sino para llenarse de servicio. A su nombre sea la gloria. Y el mejor ejemplo fue Jesús, que él dijo, mire que él vino aquí a la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dijo? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Yo vine a buscar lo que estaba perdido y a sanar al que estaba enfermo. A su nombre sea la gloria. Pero hoy por hoy los líderes se benefician ellos, pero no benefician al pueblo. Eso significa que no son sabios. No saben cómo liderar, porque no hay sabiduría de Dios. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué hace
Bendito sea el nombre del Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Vemos a un Salomón, si ven los versículos anteriores, que él hizo parentesco, dice, con Faraón, rey de Egipto. Mira, hermano, eso significa en el versículo 1 que hizo un compromiso con el Faraón. Su inexperiencia lo llevó a hacer eso. Dios es un Dios permisible. Una cosa es la que Dios sea permisible, su voluntad permisible, y otra cosa es la voluntad perfecta de Dios. Dios permitió porque Dios no nos ha hecho robots. Nosotros decidimos, pero la voluntad perfecta de Dios es que Él no haga pacto con mujeres extranjeras. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Él lo hizo por su inexperiencia. Y hermanos amados, le pide a Dios. ¿Qué le pidió a Dios, hermano? Este hombre inexperto, este hombre inmaduro, que estaba cometiendo un error, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para gobernar a su pueblo, para gobernar un pueblo grande. Hay que reconocer, hermano, cuidado, se crea que usted se las sabe todas. Hay que reconocer nuestra incapacidad. Hay que reconocer que aquí el grande se llama Jehová de los ejércitos, y que sin Él estamos perdidos. Y Dios está para darnos sabiduría, para llenarnos de esa capacidad para hacer bien las cosas. Amén. 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 No es que vayamos a pedir el consejo a los brujos, a los chamanes, a las adivinas, a los psiquiatras, a los psicólogos. No, hermano. ¿Sabe dónde está el mejor consejo? Aquí. Aquí, hermano. Y tenga mucho cuidado de esos profetas que dicen que Dios me dijo. Si no es de la palabra, toda la profecía está aquí, hermano. Todo está aquí. Tenga mucho cuidado que todo lo que se hable conforme a la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Muchos dicen Dios me dijo, hermano, pero sí, aquí es como habla Dios. Aquí ven. Cada vez que usted abre la Biblia, le está hablando Dios. A su nombre sea la gloria. Amén o no amén. Amén. Amén o no amén, hermano. Cuando usted quiera que Dios le hable, abra la Biblia. Abra la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Esa es la brújula del cristiano. Usted quiere un consejo, busque a Dios. Busque a Dios, hermano. Primera de Reyes 3:1. Él adquirió Salomón adquirió un compromiso diplomático con el Faraón cuando él subió al reinado, violando lo que había dicho Dios. Porque si usted lee Deuteronomio 17, rápidamente, hermano, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, hombre extranjero, al que de una mujer extranjera. Versículo 17: ni tomarás para sí muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe. ¿Se estaba desviando o no se estaba desviando Salomón? Pero Dios lo permitió, porque Dios es permisible. Amén. Pidió sabiduría, y mientras andaba conforme a la sabiduría de Dios, hermanos queridos, Salomón hizo las cosas correctas. Después se comenzó a desviar, porque dejó de buscar a Dios y cayó, pero se arrepintió, y después escribió el libro de Eclesiastés y se dio cuenta de que él estaba equivocado y que todo era vanidad. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Dios no aprueba la poligamia. No fue su voluntad. La voluntad de Dios, como lo dije, es permisible o directiva y perfecta. Permisible te permite, pero no es su voluntad. Tú lo eliges, hermano.
Dios lo permitió. Tú fuiste y la buscaste, inclusive ahora te casaste. Esa no era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que no te juntes en yugo desigual. Pero tú decidiste, ahora cosecha lo que tú cogiste, lo que tú sembraste. Porque si tú hubieras hecho la perfecta voluntad de Dios, no tendrías problemas después. A su nombre sea la gloria. Dios permitió en el versículo 2, dice aquí de Primera de Reyes, capítulo 3, ya vamos a terminar. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Dios permitió o no permitió que hagan sacrificio, pero esa no era la voluntad de Dios, porque en esos lugares altos se sacrificaban antes a ídolos paganos, pero el pueblo de Israel subía también a adorar a Dios. Por eso Dios diseñó el templo para que se lo adore, y ahí llegó Salomón, alabado sea Dios. Dios permitió que el pueblo sacrificara en los lugares altos. Ahora viene el versículo 5, que se le aparece Jehová a Salomón. Miren que había permitido, primero con la hija del faraón, segundo de que arriba en lugares altos sacrificase. Entonces llega el versículo 5 y se le aparece Dios en sueño y le dice: ¿qué quieres que yo te dé? Y este varón le dice que lo único que quería era sabiduría. Sabiduría. Entonces, tenemos todo el consejo de Dios. ¿Dónde? En la Biblia. Fuera de ella no hay más, hermano. No hay más. Hermano querido, todo aquel que quiera agregar o quitar, dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 18 y 19, acarrea maldición para su vida. Que Dios me dijo esto o aquello y no está aquí, maldición acarrea para su vida. Amén o no amén. Porque por eso este libro está sellado. Aquí está todo. Y la última palabra es amén en el libro de Apocalipsis. A su nombre sea la gloria. Pide lo que quieras. ¿Qué pedirías tú, hermano? La pregunta es: si Dios te dice a ti, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un mejor trabajo? ¿Un esposo? ¿Dinero? ¿Qué quieres que Dios te dé? Si tú pides todo eso, hermanos amados, eso es pasajero, eso es efímero. Pero miren lo que pidió este varón, ¿ah? ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Todo pasa. Y a Dios le agradó tanto lo que pidió este Salomón, que le dijo: así será. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que este hombre sea un hombre sabio para que pueda dirigir su pueblo. Amén o no amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué le pidió? Sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? El que esté falto de sabiduría, dice el libro de Santiago. ¿A dónde hay que pedirlo? Hay que pedirlo a Dios. Pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es lo que nosotros nos debe incentivar a orar? De que tenemos un Dios bueno. Y toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Pero a veces pedimos y pedimos para nuestros deleites, pero no para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde está el poder, hermano? ¿Dónde está el poder? Actuando en nosotros. Y no dice la Biblia: y recibiréis poder. Entonces, hermano, cuando usted esté en intimidad, cuando usted esté en comunión, cuando usted esté en santidad, en consagración, en integridad, usted se pone a conversar con papá y hace las cosas conforme a papá. Téngalo por seguro que papá no le va a negar nada. Amén. Pero si usted no anda conforme al corazón de Dios y dice, por ejemplo: yo, papá, quiero un carro y quiero un Cadillac, como también quiero un reloj, ¿verdad? Un Patek Philippe, un Rolex, ¿verdad? Y tiene 15 años. Un ejemplo, hermano. Usted como papá le daría un Cadillac a su hijo de 15 años y un Rolex que vale $10,000. Se lo daría, ¿no? ¿Verdad? Y si usted ve esta capacidad para usted
tener ese trabajo, o para tener esa esposa, o para tener ese ministerio, ¿usted cree que Dios se lo va a dar? No, hermano. Usted tiene que pacientemente esperar en Dios y comenzar a buscar el rostro del Señor y caminar conforme al corazón de Dios. Por eso el salmista pudo decir: ciertamente el bien y la misericordia a mí me van a seguir todos los días de mi vida, porque Él está en la presencia de Dios. Amén, iglesia. Entonces tenemos que saber pedir. Primera de Juan, capítulo 5, y ya termino. Dice el versículo 14 y 15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero para esto deleítate a sí mismo en Jehová. Queremos, hermanos amados, que Dios nos bendiga, pero sin embargo no hacemos su voluntad. Debemos pedir conforme a su voluntad. Amén o no amén. Amén. ¿Y cómo sabemos si es la voluntad de Dios? ¿Cómo usted sabe que es la voluntad de Dios? Lea la palabra. Lea la palabra. Memorice ese versículo de la palabra. Guarde la palabra de Dios en su corazón. De la abundancia del corazón hablará su boca. Lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera es a mi camino. Cuando tú tienes palabra en tu corazón, puedes meditar en ella, puedes pensar en ella, puedes reflexionar en ella. Pero cuando no hay palabra de Dios, hermano, usted está en nada. Cuando hay palabra de Dios, la palabra de Dios hará en ti largura de días, años de vida. Tendrás paz, tendrás sabiduría y se va a comenzar a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea Dios. El cristiano no es solo ir a la iglesia los domingos, hermano. Ser cristiano no es solo venir a la iglesia los domingos, sino es creer lo que Dios dice. Eso es ser cristiano. El que se acerca a Dios crea que le hay. Él es galardonador de quienes lo galardonan. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8: esto es ser cristiano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces dice: haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque las cosas me salen mal, porque hago mi voluntad. Pido lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Por eso me salen mal las cosas, porque Dios es bueno. Y cuando hacemos lo que Dios dice, las cosas nos van bien. Dios no nos va a dar lo que le pedimos para nuestro gusto. Hermano amado, no. Porque a veces pedimos, hermano amado, cuando lo necesitamos. No sé si usted le ha pasado esto. No lo busca Dios todo el mes, pero cuando viene la enfermedad, ay Señor, te amo. Ay Señor, te adoro. Ayúdame, sáname. Pero durante el mes, ni ora, ni lee la Biblia, no busca de Dios, no hay palabra, no lo honra, no le es honesto, anda, perdón, chueco, no anda como debe andar, no anda íntegro, no anda como Dios dice. Pero cuando viene lo malo, ay Señor, ¿usted cree que eso es ser cristiano? No nos va bien en la casa, no nos va bien en la familia, no vamos a la esposa, al esposo, hablamos mal, no diezmamos. Entonces, ¿tú qué vas a esperar que Dios te bendiga si no estás haciendo las cosas como Dios manda? Pero cuando tú haces como Dios manda, Dios te bendice. Amén o no amén. Dios honra a quienes lo honran. Porque si en lo poco tú le eres fiel, ¿qué dice? En lo mucho yo te pondré. Si Dios te bendijera en eso que quieres, si no tienes la sabiduría para poder manejar eso que tú quieres, echarás todo a perder. Por eso Dios no te lo da, porque Dios quiere bendecirte.
aprendamos con sabiduría a orar conforme a la palabra de Dios. Pidámosles a Dios sabiduría. Aquí está la sabiduría. Leamos su palabra, escudriñemos, meditemos, guardemos su palabra, pongámoslas en práctica y todo, escúcheme bien, todo te saldrá bien. Amén, iglesia.